esta noche por permitirnos este tiempo especial en su presencia. Sabemos que el Señor está atento a la voz de su pueblo. La Biblia dice que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Bendecimos a Dios porque nos permite ya regresar a este tiempo como Iglesia de Cristo, Pacto de Gracia. Estamos en este espacio no solamente trayendo la palabra de Dios, sino creo congregándonos para muchos en línea y al mismo tiempo llegando a lugares en donde nunca nos habríamos imaginado. Queremos bendecirles en donde quiera que se encuentren e invitarles a que nos acompañen a orar. Vamos a tener una palabra extraordinaria que Dios va a ministrar a nuestras vidas esta noche. Acompáñame a orar. Padre, gracias por este tiempo extraordinario que tú nos concedes. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha sido concedido y la promesa ha sido cumplida y aún hay más que tú quieres hacer. Llega, Padre, hasta el lugar en donde hay gente con necesidad. Suple toda necesidad en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. Que tu palabra hoy sea como un bálsamo, Señor, que abra el entendimiento. Clamo por los que están en una condición de enfermedad, que hoy se obren milagros y prodigios, porque es el deseo de tu corazón sanar nuestras vidas. Lo creemos, lo recibimos y lo proclamamos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Permítame decirle bienvenido a este espacio y de esa manera pues entrar también a la palabra que Dios tiene reservada. Específicamente, Dios prepara una palabra conforme a la necesidad que hay en el corazón. Y esta noche Dios ponía en mi corazón una palabra para poder compartirla en relación a la libertad de los hijos de Dios, a la libertad que Él está anunciando precisamente para poder sanar toda necesidad en nuestro corazón. El título que el Señor ha puesto, muchas gracias mis amados hermanos, Dios les bendiga, pueden descender, la fe que liberta y sana. Yo creo que la enorme bendición que Dios nos ha dado al creer y al aprender a ejercer la palabra del nuevo pacto es precisamente porque la fe es el distintivo en el nuevo pacto. A diferencia de lo que pasaba en el antiguo pacto, que la condición para poder recibir una bendición era el cumplimiento de la ley en su totalidad. Y de ahí que muchos aprendimos respecto a los 10 mandamientos. Hemos escuchado muchas cosas respecto a los 10 mandamientos y quizás quien no tuvo el proceso en su corazón desde el contexto bíblico lo aprendió a través de una película o a través de la televisión con diferentes momentos en donde se habla de los 10 mandamientos, Moisés y los 10 mandamientos. Y cuando alguien habla de Dios, lo inmediato es que va a hacer una conexión con lo que de él sabe y lo que más se ha conocido han sido los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son parte de un pacto que Dios hace al que se le denomina el Antiguo Testamento. Pero luego Jesús viene y la noche en la que va a ser entregado antes de ser crucificado, dice la Biblia que partió el pan, tomó la copa de vino y cuando levantó la copa dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero en ese momento que él determina un nuevo pacto, empieza una nueva etapa del trato de Dios con el hombre para ser suplidas sus necesidades dentro de tantas cosas. Y lo más importante del pacto, el acercarnos confiadamente, cosa que en la ley no se podía cumplir y ejercer. La ley tenía como requisito en sus 10 mandamientos guardarla en su totalidad para que de esa manera el hombre pudiera recibir a manera de canje, a manera de cambio, la bendición. Estaba determinado en Deuteronomio 28, desde el 1 o en el 15, que va a decir: todas estas bendiciones vendrán sobre ti si me obedeces con todo tu corazón. Pero si no me obedeces,
Deuteronomio 28:15 dice, vendrán sobre ti estas maldiciones. En el momento de no poder cumplir toda esa ley, el corazón entró en un estado de temor y por consiguiente no solo el temor, sino la maldición reflejada en pobreza, en problemas, en enfermedad, en escasez, en producto de la tierra que no habría de fructificar, en, ¿qué diré? Ciudades bajo violencia, la tierra y los cielos en una completa contrariedad hacia la bendición. Pero esa condición no producía fe, sino producía específicamente una esclavitud. Y por eso es el tema de esta noche. Quiero empezar o introducirnos después de esto que hemos hablado con un pasaje que está en Gálatas en el capítulo 30. Perdón, lo dije mal, Gálatas capítulo 4 y versículo 30. El versículo 30 dice, pero ¿qué dice la escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Interesante. Dios le está dando esta palabra a Abraham. Bueno, de hecho, Gálatas es una carta que la escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Pero la iglesia de Galacia tuvo la bendición de conocer a Cristo y la revelación del nuevo pacto. Pero en el contexto religioso había gente que guardaba la ley como los judíos mismos, que se empezaron a convertir al evangelio de Jesucristo y eso traía una gran separación entre lo que habían aprendido y ahora un Jesús que viene diciendo, yo les muestro un mandamiento nuevo. Entonces surgió gente que dijo, es que no podemos abandonar el mandamiento antiguo. Por consiguiente, agarremos el nuevo y también el antiguo y guardamos las dos cosas. Dicho de otra forma, creemos en Cristo, dijeron ellos, pero también vamos a guardar la ley. Y eso al apóstol Pablo le provocó una enorme reacción al punto de decirles tantas cosas respecto al que quiere guardar la ley y no debe al mismo tiempo mezclar esos pactos, el antiguo y el nuevo pacto, porque va a traer sus consecuencias. Sé que este tema probablemente esta noche no sea tanto enfocado al punto devocional, sino a la enseñanza. Jesús recorría los pueblos y las aldeas, dice la Biblia, enseñando y predicando. Y la enseñanza requiere el estudio de la palabra de Dios y el pedirle que nos dé la correcta interpretación de la escritura. Pero dice acá que el Señor le dice a Abraham, ¿qué dice en este caso la escritura? Es Pablo el que lo está diciendo. Dios le dijo a Abraham, echa de aquí a la esclava y a su hijo. Es que Abraham tuvo un hijo con una esclava. Esa esclava se llama Agar y aunque lo vamos a ver después, quiero que vea la reacción de Dios ante la esclavitud. Pueden haber cosas hoy que están esclavizando tu vida y esa es la razón de estudiar esto. Una deuda esclaviza. Un problema de familia definitivamente que somete a una pérdida de paz. Una enfermedad esclaviza. El que se enferma o las veces que nos habremos enfermado, estamos limitados a muchas cosas. Un problema entre padres e hijos, ¿qué tal un problema de pareja? Un problema donde pareciera que las cosas ya no funcionan y se esclavizaron los pensamientos. Pero Dios está diciendo, echa de aquí, o sea, saca esa esclavitud y saca a la esclava y al hijo que la esclava tuvo. Las condiciones de esclavitud traen engendros, traen hijos, traen consecuencias. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. ¿Cuál es el punto a considerar con mucho cuidado? ¿Quién era la libre y quién era la esclava? Abraham se anticipó a resolver el deseo de su esposa al querer tener un hijo y ella era estéril. Y Dios le había dado una promesa
Pero ellos no esperaron la promesa, sino se anticiparon y dijeron, se desesperaron, mejor dicho, esa promesa no se va a cumplir. Así que Abraham, ¿qué tal si le echamos una manita a Dios? Abraham, mira, ahí está la esclava se llama Agar. Yo te doy permiso, le diría Sara, para que tengas un hijo con ella. Y Abraham decidió pues tener un hijo con la esclava, pero Dios no reconoció a ese hijo como el cumplimiento de la promesa. Mira, cuando nos desesperamos, nosotros encontramos alternativas que tampoco llenan nuestra respuesta y nos quedamos así, pero Dios no me respondió y a cambio tengo esto. ¿Será lo que Dios quería? Y Dios te diría, no, te desesperaste, entraste a una acción que no era mía, actuaste fuera de la promesa. Entonces luego Abraham tiene a los dos hijos, uno hijo de esclava y al otro hijo de Sara, que era con quien Dios había dado la promesa. Sara era la estéril y ahí la promesa se va a cumplir en darle un hijo. Entonces en el momento que Sara ve al hijo de la esclava, se encontró con problemas que no esperaba. Los niños empezaron a llevarse mal, aunque este chico que nace primero, pues por consiguiente era mucho más grande que Isaac, que es el hijo de la promesa, y empezaron los conflictos. Aquí hay muchas figuras que traen enseñanza. La acción de haber tenido un hijo de la promesa está en la enseñanza de la vida del Espíritu. La acción de haber tenido un hijo de la esclava está en la condición de la vida en la carne. Todo lo que nosotros alcanzamos en la carne siempre tiene complicaciones de no hacernos entrar en la promesa y el propósito que Dios tiene. Cuando este concepto viene a nuestro corazón, nos damos cuenta que hay una mente esclava, hay una acción de esclavitud y la esclavitud siempre produce una vida limitada. Dice la Biblia que así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y tal vez volviendo un poquito otra vez al concepto anterior, una mente cautiva siempre produce una vida en esclavitud. El que tiene una mente cautiva a una condición, llámese escasez, llámese pecado, un hábito que probablemente ha esclavizado el corazón, esclaviza la vida completa. Y Proverbios 23:7 dice que cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Y si el pensamiento es un pensamiento de cautividad, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud. Entonces, el que fue cautivo en un pensamiento, por ejemplo, aquel al que le dijeron inútil o le dijeron estás destinado a vivir debajo de las piedras o a ti nunca te va a ir bien, probablemente lo esclavizaron con palabras, pero las palabras provocaron un pensamiento y ese pensamiento trajo por consecuencia, si me ayudan con el tiempo se los voy a agradecer, ese pensamiento trajo como consecuencia el que la vida completa se paralizara. Entonces esta noche Dios te está diciendo, vas a sacar al hijo de la esclava, las cosas que te han detenido y vas a ver la promesa que Dios quiere. Y como estamos llevando una serie que se llama Dios quiere que seas sano, te vas a dar cuenta que para el hijo libre Dios tiene la promesa de sanidad, de provisión, de restauración. Sería como que si lo regresaran a cero, sería fabuloso el contador, por favor. Si tienes una reacción en tu corazón en este momento que te limita, hay esclavitud. Pero si Dios tiene esta noche una palabra de fe, te vas a dar cuenta que vas a encontrar libertad. Entonces, en Lucas 6:45 dice la escritura que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, hagamos una pausa acá
para poder considerar la esclavitud de los pensamientos y cuánto se ha tardado tal vez una promesa llegar a tu vida, porque algo esclavizó la mente. Una mente libre es una mente que no tiene límites para creer. La Biblia dice que al que cree, ese es el proceso de la fe, todas las cosas le son posibles. Pero date cuenta que un preso no tiene mucho que ver, ni tiene mucho que aspirar. Las 4 paredes de una prisión o las rejas donde esté metido no le permiten ver más allá que su propia esclavitud. La mirada siempre está puesta en el obstáculo. La mirada siempre está puesta en la reja. La mirada siempre está puesta en la deuda. La mirada siempre está puesta, y lo peor de esto es que ahí dice que así como el hombre piensa, así es él. Pero ahora en Lucas 6:45 dice que del corazón se saca lo malo o se saca lo bueno, y que de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, la Biblia enseña que del corazón salen los pensamientos. Qué interesante, ¿verdad? Porque nosotros habríamos dicho que los pensamientos salen de la cabeza. No estoy hablando del corazón como un órgano que palpita y que tiene 2 movimientos de sístole y diástole, como lo aprendimos, y que bombea sangre. No, la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Pero ese es el compartimiento, si me permite darle un nombre, llamado alma. Y ahí están los pensamientos. Y cuando los pensamientos salen del corazón, van a salir por la boca. Mira la importancia de este proceso, porque va a ser importante para darte cuenta que hay una fe que liberta. Y si estás ahorita en un problema y en una crisis, por eso es que el evangelio siempre es buena noticia. Le hemos pedido al Señor que nos dé una palabra constante para traer vida. Jesús dijo: mis palabras son vida. Mira, la esclavitud no refleja precisamente la continuidad de la vida. Precisamente es la interrupción de lo más preciado que el hombre puede tener, que es la libertad. Cuando Jesús habló y dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, lo impactante es que se lo dijo a un grupo de gente que conocía la ley. Y ellos le dijeron: pero si nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿cómo nos dices tú que vamos a ser libres? Nunca hemos sido esclavos. Pero Jesús les amplía el tema y les dice algo relacionado con el pecado. Ellos estaban pensando en una esclavitud física y Jesús estaba viendo cómo el pecado había esclavizado el corazón. Pero regresemos a este versículo. De la abundancia del corazón habla la boca. Ok, si los pensamientos están cautivos, las palabras que van a salir son palabras que esclavizan o que reflejan esclavitud. Y vamos a ver los 2 ángulos. Nuestras palabras tienen el poder, según la Biblia, de libertarnos o de aprisionarnos. Por eso es que es bien delicado poner un freno en nuestra boca. El salmista David le dijo al Señor: pon guarda en mi boca. Y tal vez esta situación no mucho nos vaya a gustar y no quiero que se vaya a malinterpretar. Pero ponerle guarda, por favor, dije que nadie lo vaya a malinterpretar. A un caballo es literalmente ponerle un freno metido básicamente en su boca. Y cuando el caballo quiere tomar hacia un lugar, el jinete viene y jala, y el caballo se tiene que retener, se tiene que sujetar al guarda que pusieron en su boca. Si fuera en ese contexto, si fuera literalmente pedir que Dios ponga a alguien que controle tu boca, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de pedir un guarda en nuestra boca? ¿Sabes por qué? Porque nuestra boca, según la Biblia, lo va a afirmar Proverbios, lo va a afirmar Santiago. Dice Santiago que la lengua es como el timón de un barco. Y también Santiago va a hablar del freno de los caballos en su boca.
Pero ¿por qué la importancia de esto en relación al tema que estamos tratando de la fe que liberta? Y si liberta, está involucrada tu sanidad en esa libertad. Ahora mira, en el siguiente versículo, que es Proverbios 12:18, dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. En el tema anterior, el hermano Tono compartió específicamente sobre palabras que pueden traer sanidad. Y aunque hoy volvemos a tomar esta cita que él la había tomado, me llamó la atención que hay hombres de diferente tipo. Hay hombres cuyas palabras son como golpes, pero hay hombres a los que se les da ahí el título de sabios y dice que las palabras de ellos son medicina. Ok, estamos en un proceso de tener que sanar cuantas cosas en nuestro corazón. Hay hogares que necesitan sanar esa relación. Hay gente que necesita sanar su corazón y perdonar palabras que le lastimaron y le golpearon. Pero déjame decirte, si no, esa herida esclavizó. Si tú pudieras ver el efecto de una herida en el dolor que provoca y cómo cambian nuestras actitudes cuando estamos heridos, cómo cambian nuestros sentimientos, cuando la sanidad llegó, es como que si la persona hubiera recuperado su libertad. Hagamos de caso que a alguien lo golpearon y lo fracturaron y ahora anda con muletas, le cuesta no solo movilizarse, sino le cuesta todo tipo de actividad que él quisiera echar a andar. Si a ti te lastimaron con palabras, déjame decirte que tu corazón puede estar guardando esclavitud y hablas esclavizando a otros, o lo que hablas refleja la esclavitud que tú tienes. Míralo en el siguiente versículo de Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Qué interesante que se está utilizando la palabra preso. Y enlazarse con las palabras es el punto que aquí me interesa mucho remarcarlo. ¿Por qué razón? Porque te dije que hay pensamientos cautivos, pensamientos que se quedaron bajo cautividad. Pero ahora, cuando se habla de esa cautividad que hay en el corazón, esas palabras cumplen en el mismo efecto de cautivar el entorno. Tal vez ha estado cautiva tu condición económica o estás en un proceso en donde, como el preso en esa cárcel, no puede aspirar ni luchar, pero hay un efecto acá. Y es que el lazo vino por palabras. Entonces la libertad también tiene el poder reflejado de las palabras. Y lo vas a ver a continuación. Has quedado preso en los dichos de tus labios. Observa lo siguiente, por favor. Nadie ama la vida en esclavitud. Lo quise plasmar como un pensamiento para decirte, nadie ama la vida en esclavitud. Nadie está contento con ser esclavo. Nadie puede decir que se siente realizado como esclavo. Pero como el tema de esta noche tiene que ver con la fe que Dios va a implantar hoy en nuestros corazones para libertarnos y entrar en ese milagro que tanto anhelamos, que tanto necesitamos. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, déjame decirte que ¿qué pierdes con creerle? Porque es interesante que cuando tú crees, rompiste la primera barrera que la esclavitud presenta. Insisto, la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Dime qué límite hay para el que cree. Se está diciendo que todo, y todo es un absoluto. Ahora, enlazarse, caer preso en los dichos de la boca, ningún preso ama la vida de esclavitud. Y sin embargo, Primera de Pedro 3:10 dice, el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua. ¿Cómo se refrena la lengua?
y se aprende a amar la vida. Mira, la vida es un tiempo y es una condición que todos la recibimos, pero no todos la disfrutamos. Por ejemplo, el escritor del Eclesiastés, que es Salomón, dice, he visto un mal en la vida del hombre. Y es que no pueda disfrutar, dice, del fruto de su trabajo. O sea, Dios está interesado en que nosotros disfrutemos entonces de la vida. Por supuesto. Hay gente a la que la esclavizaron en sus pensamientos, haciéndole creer que el sufrimiento es la cuota que tiene que pagar para poder alcanzar algunas cosas en la vida. Yo tengo que recordarte que Isaías 53 dice, sobre él, sobre Jesús, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos nosotros curados. ¿Por qué se habría de relatar que sobre él cayó aquello como castigo y dolor, como herida, para que nosotros recuperemos la vida y tal y como Jesús la diría, la vida en abundancia? Van a haber problemas, van a haber dificultades. Yo no te estoy hablando de una relación con Dios donde no te enfrentes a las dificultades. Sí, pero lo que sí te garantizo, porque Él lo prometió, es que nada te va a poder separar del amor de Dios. Dicho de otra forma, sobre todas estas cosas, dijo el apóstol Pablo a los romanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dime si esa es la mentalidad de un esclavo. Cuando el pueblo de Israel cayó en la esclavitud, se generó una manera de pensar generacional. Yo creo que cuando alguien ha estado preso durante un tiempo, su manera de pensar se reduce en todas las posibilidades de lo que puede hacer. Pero cuando ese tiempo de esclavitud se prolongó por 10 años, por 100 años, por 200 años, por 400 años en esclavitud, los hijos que nacen en esclavitud piensan como los padres en su misma esclavitud. No hay sueños, no hay metas, no hay posibilidades. Y cuando acá se está diciendo que hay que amar la vida, y te acabo de decir que ningún esclavo ama la vida de esclavitud, pero aquí hay una clave poderosa. El que quiere amar la vida es porque consiguió que la vida fuera efectiva. Y como Jesús diría, encontró vida y vida en abundancia. Pero después dice, y ver buenos días. Amar la vida y ver buenos días. ¿Cómo son tus buenos días? ¿Qué tienen de buenos? Dice el que amaneció amargado. ¿Cómo son los días buenos? ¿Son días sin dificultades? No precisamente. El día puede estar nublado, tener tempestades, pero Dios sigue sentado en su trono y tú considerar que en Él todas las cosas están obrando para tu bien, porque tú amas a Dios. Y eso es lo que la Biblia dice. Ahora, déjame mostrarte esto, porque se ve el efecto de no refrenar la lengua en empezar a aborrecer la vida y que las cosas estén saliendo mal. Ahora, lo interesante es que el apóstol Pedro encaja con los conceptos que escribió Salomón en los Proverbios, con lo que escribió David en los Salmos respecto a la lengua, con lo que escribió, mira, Santiago respecto a la lengua. Ahora vamos a mezclarle a ese elemento hablar fe, porque si hablar desánimo esclaviza, hablar pobreza esclaviza, hablar problemas esclaviza, mira lo que Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿qué es lo que se confesaría para creerlo? Te recuerdo esto, así como el hombre es en sus pensamientos, así es él. Y si lo que está pensando no es lo que proviene de la justicia de Dios, solo te voy a recordar algo, porque la justicia de Dios es una condición de bendición tan tremenda que es la bendición que el Padre determinó sobre el justo, que es Cristo. Y cuando alguien piensa con una mente injusta, tampoco puede creer ni hablar los efectos de la justicia. Pero Romanos 10 dice que se cree con el corazón. Te acabo de decir que los pensamientos son los que están ahí.
porque del corazón salen los malos pensamientos, dice Jesús. Ahora quiero que veas, con el corazón se cree. Aquí hay un efecto de tus pensamientos, pero se cree para justicia. Dime, ¿la enfermedad está involucrada dentro de la recompensa del justo? ¿La pobreza acaso es que porque es justo le reservamos ahorita desgracias? No, la justicia. Dice la Biblia que hay muchas bendiciones sobre la cabeza de los justos. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La Biblia dice respecto al justo tantas cosas preciosas. Por ejemplo, dice que el justo vive por la fe. Ahora mira, se cree para justicia, pero con la boca, entonces aquí hay 2 efectos. Aquí ahora ya no solo son los pensamientos que nosotros tomamos de la promesa de Dios, como lo haría Abraham, como lo haría cualquiera de los héroes de la fe. Con el corazón se cree, pero tú tienes que confesar con tu boca, y es aquí donde entra ahora el tema respecto a la sanidad. Estamos en una serie en donde hemos aprendido que Dios quiere que seamos sanos. Contrario a lo que te han dicho, esa enfermedad te la envió Dios, esa enfermedad es porque seguramente Dios te está enseñando algo. ¿Quiénes de ustedes como padres le enseñan algo a sus hijos enfermándolos? Díganme. Si Jesús dice, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas. Ninguno de los padres que ahora están recibiendo esta palabra podría decir, mire, para enseñarle a mi hijo le puse un cáncer. ¿Sabe qué? Para enseñarle a mi hijo le acabo de infectar una enfermedad. Se la inyecté. ¿Verdad que nadie hace eso? Es más, la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios quiere sanidad en tu vida, y mientras tú creas que Él te la envió, no tienes la libertad de creer que Él te quiere sanar. Si supieras cuánto anhela Dios dar paz a tu corazón, anhela Dios darte en este momento provisión, por supuesto, es el deleite de un padre. ¿Y va a formar nuestro corazón? Sí lo va a hacer. Volvamos a la carga ahora en esta línea de la palabra de Dios. El Salmo 37:30 dice que la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Qué interesante, porque ¿quién va a hablar justicia? ¿Me permite regresar al versículo anterior? Aquí estoy en el Salmo 37:30 y te estoy hablando de la boca del justo. Y la relación, ¿de qué habla el justo? De justicia. Pero habla con sabiduría. ¿Acaso podría el injusto hablar justicia? No, no podría hablar justicia. Porque de la abundancia de su corazón va a hablar su boca. Ahora mira lo tremendo de que el Señor cambie nuestra injusticia y nos transfiera la justicia de Cristo. Si tú has creído que Él ha perdonado tus pecados, que su sangre fue derramada para perdón de tus pecados y que Él te da la condición de justo, no porque tú seas perfecto, no porque hayas podido guardar la ley y los 10 mandamientos completos, lo cual te daría la condición de justo, pero nadie lo pudo hacer a ese nivel. Jesús sí lo pudo lograr. Ahora déjame mostrarte, antes de pasar a eso, te insisto, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Y te acabo de decir que te enlazas con los dichos de tu boca. Entonces sería una práctica saludable que nosotros habláramos la justicia de Dios. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Cristo se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, dice. Entonces cuando tú dices yo soy la justicia de Dios, te estás enlazando en un ciclo de bendición que te puede sacar de ese tu desánimo o de ese desánimo en el que todos habremos caído, o de esa enfermedad, porque Él sacia de bien tu boca, dice el Salmo 103. Yo quisiera que te enfocaras en esto un momentito. ¿Eres justo? No, pues fíjese que yo le fallo a Dios, yo no considero la condición de justo. Ahora déjame decirte esto, el Señor no te llama justo porque tú seas perfecto, te llama justo porque creíste en Jesús y la justicia de Jesús te fue otorgada a ti.
¿Sabes qué dice el apóstol Juan? Que así como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Wow, eso es extraordinario, porque entonces tu conversación es en un 90 y tanto por ciento, la conversación que tú tienes en el día es más contigo que con los demás. Dicen algunos estudiosos que cuando alguien empieza a hablar consigo mismo, se empieza a cargar de pensamientos que crecen por esa misma conversación. No sé cuál sea tu conversación con tu yo o la conversación con tu yo, pero si cuando hablas contigo mismo dices, ay, esto no se va a resolver, esto es por demás, conmigo es por gusto, otra vez volví a fallar, empiezo algo y no lo termino, esa deuda no la voy a pagar, caí otra vez en la misma situación. Dime, ¿esa es la conversación de un justo? ¿O estás hablando contigo, no de la fe? Porque el justo, y aquí dice, la boca del justo habla sabiduría. Sí, pero luego voy a encontrar las ocasiones en las que la Biblia dice, por ejemplo, Romanos capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Y si de la abundancia del corazón habla la boca, ¿de qué habla el justo? De la justicia de Dios. Déjame mostrarte un punto acá. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni a un uno. Siempre me gusta involucrar esta palabra porque hay gente que tal vez creería que presumimos de justicia. No, el Señor no vino a buscar a justos, dice la Biblia, vino a buscar a pecadores. Ahora, ¿por qué no vino a buscar a justos? Como no vino a buscar a sanos, vino a buscar a enfermos. ¿Sabes por qué no vino a buscar a justos? Porque Romanos 3:10 dice que no hay justo ni a uno. Te lo pongo en pantalla. Mira, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hay gente que se siente mejor que los demás, hay gente que se da el lujo a veces de calificar a aquel que está pecando, de aquel que está... Sí, solo recuérdese que no hay justo ni a uno. Todos. Y te lo muestro en el versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí vas a ver la relación con la lengua. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ok, el pecado inutiliza, eso es un hecho. Pero ahora te voy a decir esto. La lengua inutiliza, la lengua esclaviza. Yo sé que sería un poco pedante, arrogante, abusivo, que tú te pusieras a hablar con alguien y le dijeras, pues yo soy, la verdad que yo soy muy bueno en esto, soy bueno en aquello. Te van a ver con desprecio si haces eso. Pero tampoco puedes negar que Dios tampoco quiere que digas, yo no sirvo, yo no puedo, es por gusto. No, mira, todos se desviaron y se hicieron inútiles. Qué interesante que Dios no los hizo inútiles. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Te pongo el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ahora, tremendo, tremendo en relación al tema de esta noche. Porque esta noche estamos hablando de las palabras de fe que pueden traer a tu corazón sanidad. Sabes que entre más se habla de una enfermedad, más se alimenta la idea de lo grave que es. Tal vez alguien empezó a sentir síntomas y no se sentía tan mal hasta que recibe un diagnóstico y le dicen, ok, acabamos de descubrir qué es lo que usted tiene. Y después de que le dan el diagnóstico, le dicen su enfermedad es tal, lo inmediato es que empieza a ver cuánta gente se ha muerto de esa enfermedad. ¿Qué pasaría si Dios te dijera, te voy a describir lo que le pasa al justo? Y vas a encontrar que el justo se levanta, que el justo prospera, que sobre él hay una corona de favor y misericordia.
tú eres capaz de creer que el Señor te lo dio por gracia y eso está garantizado y tú lo crees, lo inmediato es que el milagro de sanidad, de provisión, de libertad, de paz, de lo que estés pidiéndole a Dios, empieza a llegar a tu corazón. Hay una historia impresionante que te la quiero mostrar para terminar, que está en el libro de Lucas. Dice Lucas en el capítulo 13 que había una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podría enderezarse. Lo que a mí me impresionó es que esta mujer cayó en un plano de esclavitud. Y cuando Jesús la ve, a él le conmovió el corazón el verla por 18 años. Bueno, el 18 en la Biblia tiene muchas connotaciones, pero una de ellas principalmente es un número que refleja prueba y dolor. Estaba buscando algunos aspectos de numerología bíblica y empecé a encontrar cómo el 18 refleja siempre una condición de dolor y de prueba. Pero hacia esta mujer y el contexto en el que la encorvó un demonio y la esclavizó literalmente. Entonces déjame mostrarte esto. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si el Espíritu de Dios llega y esa condición provoca que tú recuperes tu salud, que te recuperes en tus finanzas. Por ejemplo, no voy a abandonar este pasaje y solo te voy a tocar esto. El que cayó en una deuda, dice la Biblia que se hizo esclavo de aquel al que le debe. Entonces ahora resulta que Dios está diciendo, te quiero enseñar una fe que liberta. Sí, porque seguramente si tú crees que te van a dar ese crédito y tienes fe para que te den el crédito, ¿acaso no podrías canalizar esa fe para decir no voy a necesitar el crédito porque Dios va a abrir otra puerta aún más grande y sin hacerme esclavo de una deuda? Alguien le está hablando a Dios esta noche. Si hay alguien que le está pidiendo a Dios dirección en las decisiones que tiene que tomar, pues aquí está tu respuesta. Dios te está diciendo, no quiero que te encorves por esa deuda. No quiero, para esta mujer fue un problema físico, 18 años enferma. Literalmente cuando alguien, por ejemplo, ha sido fiador de una persona, estaba platicando con alguien y me decía, es triste la realidad, pero fui fiador de una persona, eso fue hoy, y pues hoy ya me toca pagar 1,000 quetzales porque la persona ya no quiso pagar la deuda y me lo empezaron a descontar a mí y llevo ya ¿cuánto tiempo pagando esa deuda? Qué tremendo, porque se doblegó, se encorvó su paz, se encorvó tal vez la posibilidad de darle a sus hijos. Pero sabes, y si aún ese fuera tu caso, te tengo que decir esto, no vas a esperar 18 años. Y si alguien te comprometió con esa deuda y te dejó así, créele a Dios por un milagro. Dios te va a proveer para decir, Señor, yo quiero tener paz, quiero tener libertad. O si te tocó tal vez una condición de enfermedad, ¿qué cosas podrían? Bueno, aquí fue un demonio en ese pasaje. ¿Qué tal si lo ponemos en pantalla una vez más y lo podemos mostrar? Estaba ahí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo, santo Dios, también me ponía el Señor en el corazón, gente que de ningún modo ha podido levantarse. Se levanta de una y ya cayó en la otra. Medio pagó una deuda y ya está involucrado en la otra para poder, ahí sí que como dicen el dicho, con un clavo quiso sacar otro, pero de todas maneras ahora tiene un doble agujero. No lo resolvió. Si tan solo le podemos creer hoy al Señor que viene el mover de Dios
en un milagro en el que te va a sacar de esa condición. Dime, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Acaso no podría Dios o hacer que lo que tienes se multiplique o abrir las ventanas de los cielos y proveerte? Pero levanta tu cabeza. No te hizo Dios para estar encorvado ante esa crisis. Me impactó el versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Ok, puntos importantes. ¿Esta mujer era justa acaso? ¿Acaso Jesús le dijo: por causa de tu pecado estás así, te voy a enseñar algo? Por 18 años te voy a dejar encorvada. Para el que enseña muchas veces y aprisiona a los demás y le metió pensamientos que lo cautivaron, como te empecé diciendo en el tema. Esta mujer recibió un milagro extraordinario. Le dice, cuando la vio, la llamó y le dijo: qué interesante que esta mujer, no hay relato ahí que lo haya pedido, como en los otros milagros que hemos enseñado por la Biblia. Me la imagino totalmente viendo hacia el suelo, porque no podía ver el cielo, estaba encorvada. ¿No ves futuro porque te encorvó ese problema? No puedes levantar tu mirada y decir: es que miren, me quedé aquí en esta condición, no puedo ver qué está por delante. Solo me ocupa esto. Esto me quita el sueño, esto me quitó mi paz, esto me quitó mi tranquilidad. Y Dios te está diciendo literalmente: ven. Dice que la llamó. Y yo digo que cuando ella llegó encorvada. Tal vez la habían visto ya médicos, cualquiera hubiera dicho: tiene un problema en la columna, hay un problema en un disco de su columna, en una vértebra, donde tú quieras. Pero Jesús no vio eso, Jesús vio un demonio. ¿Y qué tal si lo que te encorvó fue una causa espiritual? Déjame mostrarte que en el versículo 13 dice que al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Hay mucha gente encorvada. Lo voy a poner en estas palabras. Hay mucha gente que no puede alabar a Dios porque está encorvada. Y esto no es una acusación ni nada parecido, pero sí es una reflexión en cuanto a que, ¿por qué muchas veces no podemos hacerlo? Esta pandemia pudo haber encorvado a muchos, o muchos que ni a pesar de la pandemia y la crisis que trajo, su corazón se doblegó, sino se levantó su rostro y pudo decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero yo no puedo alzar los ojos si estoy encorvado. Mi socorro viene del Señor, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mira, Jesús puso las manos sobre ella y ¿sabes qué es lo inmediato que pasa? Cuando alguien se endereza, se activa su visión, se amplía su horizonte. Había gente ahí indignada, voy a dejar hasta ahí. Los religiosos se indignaron porque Jesús la había sanado en un día sábado. El jefe de la sinagoga intervino, se dirigió a la gente y empezó a decir: hay 6 días en los que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados. Seguramente esta mujer estaba encorvada en el cuerpo, pero ese hombre estaba encorvado en su mente y en sus pensamientos como para no poder ver lo que esta mujer había recibido, y por el contrario, en lugar de ayudarla, la empezó a acusar. Esta noche yo quiero dejar esta palabra en tu corazón. La fe que liberta. La fe que liberta es la condición en la que Dios quiere ministrar. Si puedes creerle y confesar hoy tu condición de justo, déjame decirte que no es tu justicia. La Biblia dice, como te lo leí en Romanos 5:1, justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, ese es el momento más indicado. No puedes esperar un día más. No desperdicies la oportunidad de que Dios te levante tu rostro. ¿Sabes? Este momento es extraordinario para ver que hay una determinación de Dios por tocar tu corazón. La fe que sana y que liberta es esa condición en la que Él quería ver a esa mujer que estaba encorvada. Si tu corazón no se siente tal vez preparado o no se siente en la condición en la que tú puedes decir: Señor, yo lo merezco, déjame decirte que estás en el mejor lugar, y es el que se siente necesitado y puede reconocer
que quieres ser libre. Si Dios quiere impartirte hoy un milagro, es porque tú te atreves a creer que Él te ama y que murió en la cruz del Calvario. Romanos 10:9 dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salud. Algunos traductores utilizan la misma, traductores bíblicos. Dicen que esa palabra salud y salvación equivalen a lo mismo. Con el corazón se cree para salvación, como con el corazón se cree para salud, para sanidad. Así que esta noche el milagro de Dios está en tu boca. La Escritura dice, cerca de ti está, en tu boca, en tu corazón. Y si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Es el momento. Cierra tus ojos donde estás y dile, Señor, libértame hoy. Yo quiero creer. No quiero ser hijo de la esclava, yo quiero ser hijo de la libre. Y esa es la condición del Hijo de Dios. La libre es la condición que la gracia por la fe te provoca. La esclava es la condición que la ley en su imposibilidad de cumplirla en su totalidad te provoca. Padre, gracias por esta noche. Yo sé que estás obrando en el corazón de cada uno y estás llegando hasta el lugar donde se encuentra esa necesidad. Mira al que ahora te está recibiendo. Señor, yo sé que esta palabra está llegando a lugares que yo no los puedo ver, pero tú sí estás tocando, estás diciéndole a alguien, es el momento de venir y cambiar tu condición. ¿Quieres hacerlo? Dile conmigo, Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis culpas, vengo a recibir salvación, a empezar un tiempo nuevo, a levantar mi cabeza. Hoy, Señor, recibo el milagro del nuevo nacimiento en mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Tomo libertad en mi salud, recibo sanidad por las llagas de Jesús. Ahí donde estás pidiendo por un milagro, pues ahora recíbelo en el nombre de Jesús. Has estado esclavo de una deuda, Dios viene a sanar tus finanzas esta noche. Tu relación de familia se enfermó y hay crisis y hay incomprensión. Hoy Dios viene a decir, pongo paz en tu casa porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Recíbelo en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Llena con el poder del Espíritu Santo a cada uno de los que han recibido esta palabra. En el nombre poderoso del Señor de señores y Rey de reyes, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Dios, ¿verdad? Quiero invitarte esta noche a los servicios los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche. Pero te tengo una excelente noticia. El día domingo ha empezado ya la actividad de la iglesia. Volvimos al templo. Ya este domingo tendremos 2 servicios, uno a las 8 de la mañana y el otro a las 10 de la mañana, para poder guardar las medidas de distanciamiento apropiado, todas las medidas de bioseguridad. Te invitamos a que te puedas incorporar ya con tu familia. Una noche cualquiera. Este es el anuncio de los niños para el día domingo. El día domingo en Facebook tenemos una presentación extraordinaria. Estos son los personajes para el Facebook Live del día domingo a las 3 de la tarde con los niños. Y al mismo tiempo, pues tengo que invitarte a las actividades también con la juventud el día de mañana sábado a las 6 de la tarde a través de la aplicación de Zoom. Las mujeres tienen una actividad extraordinaria a las 4 de la tarde y todas están invitadas. Así que te invitamos a esas actividades que se han extendido en la congregación, pero particularmente te anunciamos para que tú se lo comuniques a tus seres queridos, a quien tengas en contacto, el servicio del día domingo a las 8 de la mañana, el primer grupo, y el segundo grupo a las 10 de la mañana.
Te invitamos entonces que Dios te bendiga, que haga prosperar tu casa y te prepares para un tiempo extraordinario que el Señor tiene. Que Dios te bendiga y hasta el próximo de la serie. Dios te guarde.